interesantes y compartiremos esta charla, que como digo, tiene razón porque Iván escribió un artículo con Barbadillo y el tren Santander Mediterráneo. Curiosamente, este año se cumplen 40 años del cierre, de que esta línea se clausurara y ya dejara de circular trenes y demás. Y también, curiosamente, se cumplen 100 años, un siglo, desde que se creara la empresa que dio pie a este tren. Así que una vez que se creó la empresa, pues empezó a construir. Pero ya sabéis la historia de este tren, que no llegó a terminarse. Es el tren, como hemos venido comentando, el tren que soñó con conectar dos mares, el tren que soñaba con conectar el Cantábrico y el Mediterráneo, pero que no llegó a culminar, ¿no? Y por eso también hay una obra muy interesante, que es este libro que se llama El ferrocarril que perdió el norte, no llegó a culminarse. Así que no me quiero enrollar mucho más, pero aquí los importantes son los tres grandes ponentes que tengo a mi izquierda, que saben mucho del tema, y pues pediría una pequeña reflexión, ¿cómo veis este asunto, ¿no? ¿Qué os ha suscitado este aniversario? Es un poco una parte triste, ¿no? Porque si hubiera seguido el tren adelante tendríamos una comunicación muy buena hacia el Mediterráneo, hacia el norte, pero no pudo ser. ¿Qué os suscita ese 40 aniversario del cierre y qué perspectiva de futuro veis? Tono. Buenas tardes a todos. Gracias, Fernán, por la presentación. Bueno, pues yo llevo el tema de la presidencia de la Asociación para la Recuperación del Patrimonio Ferroviario, heredera de la antigua Asociación Burgalesa de Amigos del Ferrocarril, y somos, igual os suena la mayoría de los que estáis aquí, los que tenemos el tren aquí en la estación de Salas de los Infantes. La idea primitiva era hacer un tren histórico, turístico, que uniese Cascajares con Barbadillo, La Revilla, Salas, Cabezón y Rabanera del Pinar. Lamentablemente, como sabéis también, nos levantaron gran parte de la vía y in extremis conseguimos que se quedaran 10 kilómetros de vía que hay entre Salas y Castrillo y un poco más allá hasta el puente del río Ciruelos. Ese era el plan que tenemos, pero debido a problemas burocráticos que llevamos arrastrando, no exagero nada, cerca de 30 años, no se ha podido poner en marcha este proyecto, aunque a veces nos movemos con el tren en las cercanías de Salas, y hasta ahí puedo leer. Nosotros, evidentemente, estamos consternados desde que hace 40 años se cerraron muchas líneas de ferrocarril en Castilla y León. Se han distribuido unos trípticos que están ahí en la entrada y aquí más, pero bueno, creo que la mayor parte los tenéis ya. Lo importante es hacer ver de este tríptico el interior, en el que se puede ver los más de 800 kilómetros de vías que se cerraron en Castilla y León en el año 1985. El 1 de enero dejaron de funcionar la gran mayoría. En aquel terremoto ferroviario que hubo de cierre de líneas, estaba implicado prácticamente todo el país, había muchas líneas en otras comunidades autónomas, pero lamentablemente para nosotros, Cataluña, Andalucía, Extremadura, salvaron in extremis, e incluso hacia el norte se salvaron in extremis algunas líneas que siguen funcionando afortunadamente como líneas de bajo tránsito, pero curiosamente en Castilla y León, la Junta de Castilla y León, haya sido quien haya estado al frente, ahí no vamos a mirar temas políticos, no han querido saber nunca nada de lo que es la recuperación de líneas ferroviarias. Es más, posteriormente al cierre de líneas se dejó caer alguna más, como fue el Soria-Castejón y alguna otra. Es lamentable, pero ha sido así. Estamos consternados, estamos tristes, pero nosotros hoy por hoy todavía no hemos perdido las ganas de que esto salga algún día adelante y esperar que pueda haber, como ferrocarril histórico, alguna línea preservada, siendo la de Salas de los Infantes, contra todo pronóstico, la más madura de todas las que hay, de las aproximadamente 16 en la que existen proyectos de recuperación de esta línea. Y de momento lo dejamos aquí. Le paso el micrófono a Iván. Muchas gracias, Tono. Oye, qué respuesta Barbadillo, ¿eh? Pues fantástico, me alegro un montón. Y sobre todo porque los ponentes que tenemos hoy son de primer nivel, vamos, a nivel nacional, ¿eh? A Miguel lo tengo el placer de conocer hasta ahora, que ha sido un profesor de universidad, que ha sido coautor coordinador del libro Santander Mediterráneo, al que ha hecho alusión Tono Merón. A Tono le conozco desde hace mucho tiempo, por nuestra afición común al ferrocarril, miembro de la extinta Asociación Burgalesa de Amigos del Ferrocarril,
Y también tenemos justo entre el público al presidente in eternum, por así decirlo, de la Asociación Burgalesa de Amigos del Ferrocarril, Fernando Díez González, que puede ser para mí la persona que más conocimientos tiene del ferrocarril en España. Así que gracias por estar, Fernando. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Pues yo aportaré un poco la parte local, ¿no?, del ferrocarril, porque como comentaba antes con los ponentes y con Fernando, puedo ser de las generaciones más jóvenes, de los más jóvenes que tengo conocimiento del ferrocarril en funcionamiento en Barbadillo. Y es que por algún motivo extraño, el primer recuerdo de toda mi vida es el ferrocarril pasando por Barbadillo. O sea, no lo sé por qué, pero me quedó grabado en otoño de 1984. Yo tenía 5 años, un año menos que mi hijo mediano que está aquí viendo la ponencia. Y yo pues pasaba temporadas en la casa de mi abuelo Andrés, y cuando a las 7:59 de la mañana pitaba el tren que iba de Burgos a Calatayud para avisar si es que había un pasajero en Barbadillo que quería subir a la estación, como era un apeadero pequeño, si no había algún pasajero que quisiese subir o bajar, el tren no paraba. Entonces el tren pitaba, pues para eso, pues si no había nadie que bajase en Barbadillo, para que el hipotético pasajero que fuese hacia Salas o hacia Calatayud, pues saliese, levantase la mano y parase el tren. Entonces el pitido del tren me hacía levantar de la cama. Mi madre, que también está aquí, a pesar de poner el tranco de la puerta y el pestillo, no podía evitar que yo saliese corriendo al alto donde estaba la Fuente Vieja, y desde ahí podía ver el puente del Canto y el tren perfectamente como pasaba el puente del río Arlanza, y iba paso a nivel de la carretera de Contreras, y cómo paraba en la estación de Barbadillo y volvía a arrancar. Era un tren muy bonito, porque curiosamente, fijaros qué dato más curioso, Renfe, cuando quedaban meses para cerrar la línea, puso el tren más moderno del parque de Renfe. Era un tren recién llegado al parque móvil de Renfe. Un automotor MAN Diesel 592. Se le conocía como el camello porque tenía una especie de jorobas que es donde alojaban los equipos de aire acondicionado. Era el tren más moderno que tenía Renfe. Y lo puso en unos colores muy llamativos, azul y amarillo, que hicieron que prestase toda mi atención a lo fantástico que me parecía, cómo rompía con la tonalidad de Barbadillo esos colores tan fantásticos del tren, ¿vale? Ese ha sido, yo tengo 2 recuerdos, ese y un segundo cuando iba camino de Burgos con mis padres, paramos en el paso a nivel de Ortiguela porque escuché clac, 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 clac del paso a nivel que se estaba cerrando la barrera, era ya de noche, era invierno, serían las 6 o 7 de la tarde, y pasó a toda la Pastilla bufando con un ruido ensordecedor, una locomotora aislada, a toda Pastilla, camino de Soria, probablemente tenía que hacer algún servicio extra, iba sin vagones, pero me quedé completamente pasmado. Y desde entonces tengo una afición que no puedo evitar tenerla por el ferrocarril en general y por el de Barbadillo en particular. Y para mí estos 40 años, pues han sido unos años de, bueno, llevo toda mi vida buscando documentos gráficos del ferrocarril, y así aprovecho el momento para hacer un llamamiento a todos los que estáis aquí presentes. La línea de ferrocarril de Barbadillo es una línea en la que apenas existe ningún documento gráfico, o muy pocos comparado con otras líneas. Llevo toda mi vida buscando una foto del tren en Barbadillo y no la he encontrado. Así que si alguno de vosotros tenéis alguna foto o algún familiar que la pueda tener guardada en algún baúl antes de que se pierda, pero yo no he conseguido una foto de Barbadillo con el tren. Sí he visto algún vídeo del tren pasando por Barbadillo, con la línea ya clausurada, pero no una foto del tren en la estación de Barbadillo. Así que bueno, son 40 años de una ilusión, porque el ferrocarril se reabriese, hay intentos muy loables como el de Tono Melón, y la verdad que ojalá fructifiquen y podamos tener ese tren del cine, y nada, la esperanza es lo último que se pierde, pero bueno. Paso la palabra a Miguel. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes. Bien, ahora hace ya un aniversario muy redondo de Santander Mediterráneo, y en realidad nosotros cuando hicimos el libro Santander Mediterráneo, el ferrocarril que perdió el norte, un libro que por cierto se agotó en 2 meses, hicimos otra edición, se volvió a agotar, y el editor ya no sabe muy bien qué hacer. Pues también entonces se cumplían 25 años, y también se hizo pues desde la nostalgia, un poco pues como nos ocurre a todos los que nos gusta el tren. Tenemos aquí en primer plano pues una maqueta, en fin, era pues muy sugerente ver cómo pasaban los trenes, el ruido que hacían, y mucho más antiguamente porque echaban humo, eso sí
que ya era un espectáculo total. Y lo que nos planteamos en su momento fue con un grupo de burgaleses que la mayoría pues han terminado en Madrid, en la Universidad Benito del Castillo, que fue pues decano de farmacia, Salvador Mirete, bueno, en fin, un grupo grande de amigos. Nos pusimos en contacto con Fernando Díez, que es el único que sabía de trenes, porque todos los demás sabíamos de otras cosas menos de trenes. Y afortunadamente Fernando nos hizo un trabajo magnífico, que afortunadamente ha quedado reflejado en el libro, con mucha documentación. Hay fotografías de Santander Mediterráneo, sí que hay, como ves, y todavía siguen apareciendo, todavía han aparecido alguna más, desgraciadamente no de Barbadillo, pero bueno, sí que hay un dibujo de la estación de Barbadillo donde Fernando Díez recrea como ver. Es decir, Fernando Díez yo creo que nos ha recreado a veces mucho mejor que la propia realidad, porque es mucho más hermoso. No hay más que ver la estación. Sí, hay una que está en Secretaría, en Barbadillo, pero incluso si se ve la portada y contraportada del libro, si los tendéis, la parte trasera, es decir, si lo veis al revés, veis la estación de Sala de los Infantes más primorosa que ha estado nunca, ¿no? Eso es una maravilla. Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue no solo recoger la historia que, como digo, hizo Fernando, sino también algunos elementos técnicos, como eran las estaciones, porque no eran iguales las de la zona norte que las de la zona sur, pero también lo quisimos acompañar de testimonios y trabajos que nos hicieron pues, a historiadores importantes como Gonzalo Martínez Díez, sabio que ya falleció. La verdad es que han muerto varios de los autores del libro, Fray Valentín de la Cruz, etc. Y recreamos un poco la historia, el patrimonio, es decir, que el tren sirviera un poco como excusa para animar a la gente a que vinieran a estas zonas a conocerlas, porque tienen un patrimonio excelente. Y yo no voy a venir aquí a predicar el patrimonio Barbadillo, aunque podría hacerlo y les podría también incluso criticar un poco. A veces les he criticado, aquí yo he venido a hablar en su momento de los dólmenes, vine también cuando los puentes singulares de la provincia, tienen ustedes el puente es una maravilla, pero el puente ferroviario también, y ese puente habrá que mantenerlo y protegerlo. Y en realidad todo lo que es la infraestructura del ferrocarril es un patrimonio que hoy se llama patrimonio industrial, tema en el que estamos trabajando, por cierto, y dentro de unos años pues pretendemos también sacar a la luz todo ese patrimonio industrial fantástico que hay en la provincia, incluido Barbadillo, donde tienen ustedes la mejor colección de molinos marineros de la provincia, seguramente, vinculados a los ríos. Y en general, digamos que quisimos también pues, trasladar esa idea de que además del tren, desde el tren se veían otras cosas, se veían las aves, se veía el paisaje, se veía, en fin, hasta las setas. Había un capítulo dedicado a la micología. Y también recogíamos ese sentido nostálgico, porque como dices, que con 5 años te acordabas de aquel tren, hay un capítulo que lo hace Jimena del Castillo, que hoy es notaria, pero que entonces tenía 7 años, también 8 años, y que hizo el último viaje del Santander Mediterráneo el 31 de diciembre de 1984, desde Villarcayo. Es decir, su padre y sus tíos y sus amigos son de Poza de la Sal, y entonces tuvieron la feliz idea de decir, hombre, ya que se va a cerrar el ferrocarril, vamos a hacer el último viaje. Y cogieron por la mañana, se fueron hasta Villarcayo, allí cogieron el tren y llegaron a Burgos. Y se hicieron fotos durante el recorrido y la niña recreó y dibujó cómo había vivido aquella experiencia. Sí, además sí, calefacción. Pero bueno, yo que haría. Entonces, quiero decir que de nuevo nos aparece la nostalgia como vinculada a este ferrocarril. Yo creo que es peligroso llorar sobre la leche derramada. El tren, mucho me temo, a todos nos habría gustado que siguiera funcionando, pero mucho me temo que no va a volver a pasar, nunca más. Entonces hay que intentar dar un paso más y ver hacia el futuro. En primer lugar, manteniendo aquellas infraestructuras que merece la pena, como son los puentes ferroviarios, concretamente los metálicos, que son muy buenos, o bueno, el que había anteriormente. También son buenos entre Cascajares y subiendo no me saldrá, pero bueno. Y este patrimonio hay que mantenerlo. Si se reconvierte en vía verde, que ya sé que a Fernando no le gusta y mueve el culo, los amigos del ferrocarril dicen
dicen, no, lo que hay que hacer es traer otra vez el tren. Me temo que no vendrá. Y en cualquier caso sí que sería bueno que se mantuviera esa idea del tren de cine para desde Salas de los Infantes poder hacer, aunque fuera un pequeño recorrido que nos rememorara aquella época. Eso funciona muy bien, incluso turísticamente en otras partes de Europa y del mundo. ¿Y por qué no podría funcionar aquí? Bueno, pues ojalá funcione y ojalá funcione pronto, pero tendremos que luchar también contra los elementos y contra la indiferencia, incluida la gente que lo analiza y que lo olvida y que, en fin, las cosas van desapareciendo. Entonces yo por eso quiero, aparte del ejercicio de nostalgia, hacer una llamada hacia el futuro y pedirles que conserven su patrimonio, no solo el ferrocarril, sino todo esto que hemos hablado, los molinos, un túmulo que tiene maravilloso, los morcales, que en fin, se está dando y que eso habrá que evitarlo como sea, y tantas otras cosas. Tienen ustedes varios bienes de interés cultural. O sea, en Burgos hay 1.300 pueblos y la inmensa mayoría no tiene nada, y ustedes tienen el rollo jurisdiccional, las casas blasonadas, vamos, no se puede quejar, y nosotros hemos propuesto que el puente se declare bien de interés cultural. Ya veremos a ver si lo conseguimos. En fin, que miramos al pasado, pero yo creo que también hay que intentar mirar al futuro. Gracias. Pues ahora vamos con una segunda ronda donde podéis poner lo que queráis. También yo quería recomendaros antes de que os vayáis a echar un vistazo a los paneles que ha traído Tono, que son muy interesantes porque también sitúan desde el momento de la construcción, las estaciones, el tren que acabamos de ver, que también hemos ido a ver esta mañana en la ruta, que es una maravilla que siga ahí el puente, quería decir, el puente que tenemos, los puentes que tenemos en Barbadillo. Y ahora también Tono nos quería comentar un poco situar en el mapa. También un par de precisiones, me parece muy interesante lo que comentaba Miguel en relación a nuestro patrimonio, y pues desde la asociación también queremos dar un empujón a ese tema para no perder pues, los diferentes elementos que hemos comentado, ¿no? También, por ejemplo, una cosa que también hemos movido, ¿no? Hemos preguntado a la Junta cómo está el expediente de bien de interés cultural de la ermita de San Juan, y dice que está caducado, así que intentaremos moverlo. Y también nos hemos interesado en relación con la Vía Verde para retomar ese tramo que falta, ¿no? Porque hicimos una encuesta, os acordaréis, después del verano, una encuesta después de las fiestas, y el proyecto que más ilusión hacía, curiosamente, era el tema del tren, ¿no? Conseguir el tramo de Vía Verde que falta, ¿no? Sabiendo que pues, luego cuesta mucho mantenerlo y demás, pero había mucho interés. Hemos preguntado y la situación es la que ya se publicó en prensa, que se pasan un poco la pelota entre la Diputación de Burgos y el Ministerio de Agricultura, y pues el uno dice que es competencia del otro, ¿no? Y también está metido por ahí Traxa, ¿no? Que tiene que elaborar el proyecto. No sé si vosotros tenéis algo más de información al respecto, pero bueno, nos hemos interesado y seguiremos empujando modestamente en ese sentido. Si quieres, hacemos una segunda ronda, un poco con lo que queráis exponer, y en particular, Miguel, si quieres hablar del tono de ese que querías comentar sobre ponerlo en el mapa, ¿no? Bueno, de alguna manera habría que hablar de contextualizar el Santander Mediterráneo en la geografía de todo el Estado. Y antes teníamos puesto aquí un plano, que lo voy a buscar otra vez, en Barbadillo. Y aquí está, perdonad, ¿dónde está el plano? Aquí. Este es un plano que rodaba en la Renfe y estaba súper solicitado porque se hicieron muy pocos ejemplares, apenas 2000, y deben quedar vivos como 100 en toda España. Vivos, quiere decir, encuadrados en marcos y demás. Esto era la red de ferrocarriles que existía en el año 1942. Entonces yo lo quería traer y lo quiero poner aquí para ubicar todo lo que es el Santander Mediterráneo en la geografía del Estado. La línea empieza su kilómetro cero en Calatayud, donde pasaba la línea de Madrid a Barcelona y donde venía la línea que desde Teruel unía el Santander Mediterráneo con el Mediterráneo tal cual. Salía de Calatayud, subía por toda esa zona de Torrelar, Torrepaja, etcétera, hasta Soria. De Soria venía pues hacia Salas de los Infantes y Barbadillo del Mercado, aquí está Barbadillo, donde está esta mano, y luego ya de aquí
hacia Burgos y de Burgos hacia el norte hasta la estación de Ciudad Dosante, que habréis oído hablar muchas veces. Por eso el ferrocarril de 366 kilómetros se llama de Calatayud a Ciudad Dosante. Como estaciones importantes y grandes tenía, y sigue teniendo, porque la ubicación ahí sigue estando, Soria, Salas de los Infantes, que como estación no capital de provincia era la más grande de todo el SM, y Burgos, que es donde estaba la sede central de la empresa, y ya moría el tren aquí en Ciudad, donde se cruzaba allá arriba, aquí, con el ferrocarril de la Roda de vía estrecha, el antiguo FEBE, que algunos conocerán también. Bueno, ahí hay 366 kilómetros. Como hemos comentado, en el año 84, el 1 de enero del 85, se cierran todas estas líneas que habéis visto en el tríptico, y al cabo de unos 10, 15 años empieza el desmantelamiento de algunas líneas. ¿Por qué? Porque les interesaba, sobre todo en el Santander Mediterráneo, recuperar carriles y traviesas para ponerlos en otros ferrocarriles de alta velocidad de construcción que había en otras zonas. Un caso muy curioso, y aquí nos lo puede ratificar alguno de los que están aquí presentes de la asociación, es que muchos carriles del Santander Mediterráneo acabaron posteriormente enterrados en el hormigón del túnel de Guadarrama, que creo que son 29 kilómetros o algo así, o 28, y allí están enterrados porque se utilizaba primero como uso de los trenes pequeños de vía estrecha que utilizaban el túnel para sacar lo que se iba excavando, llevar las nuevas bóvedas de hormigón, etcétera, etcétera. Luego acabaron algunas también en Cataluña, según nos dijeron, cerca de Gerona. En la línea de Zamora a La Coruña, bueno, ¿qué pasaba? Porque el ferrocarril Santander Mediterráneo, desde el punto de vista técnico, era un buen ferrocarril. Soportaba tonelajes, aquí voy a tener que explicar un poco, de hasta 22 toneladas y media por eje. Y la última vez que se midieron los puentes que se hace la resistencia de los puentes para ver la curvatura cuando tienen peso encima, en el año 82 dieron por resultado que todos los túneles seguían estando, los puentes seguían estando todos aptos para poder llevar locomotoras y vagones que pesasen hasta 22 toneladas y media por cada eje. Normalmente un coche de viajeros o un vagón de mercancías llevan 4 ejes, por tanto tonelajes habituales en ese caso eran de 80 toneladas como mucho. Pero las locomotoras, como esa que estaba al principio que habéis visto cruzando, es que la veo en aquel panel, el paso a nivel de Cascajares, esta locomotora pesa 120 toneladas, tiene 6 ejes, por tanto en cada eje soporta 20 toneladas de peso. Por tanto, esta línea estaba preparada para esto, para estos grandes pesos. Una de las casualidades es que cuando se cerró la línea en el año 85, pues en el año 87 y en el 91 pasaron algunos trenes de gran tonelaje, sobre todo en el subtramo norte, entre Burgos y Villarcayo, para traer un transformador que estaba en la central nuclear de Nofuentes, de Garoña, disculpe, en Garoña, que se trajo hasta la estación de Nofuentes para cargarlo en un tren. Por tanto, el tren pesaba solamente ese vagoncito pesaba alrededor de 400 toneladas y se llamaban 1000 pies. ¿Por qué? Porque tenían 24 ejes para repartir todo el peso del transformador. Pues bien, primero se llevó a Córdoba para rebobinarlo de nuevo y 3 años más tarde volvió otra vez a la central nuclear de Garoña. Se cargó y se descargó en la estación de Nofuentes, que es donde se había escapado antes este detalle. Bueno, sí que es verdad que tenía un buen patrimonio toda esta línea. Hay unas situaciones muy curiosas, sobre todo quitando este tramo que fue el primero que se inauguró en el año 1927, el tramo de entre Burgos y Cabezón. El resto de la línea tenía unas estaciones bastante unificadas. Casi todas las estaciones tenían un modelo unificado, con tejado a 2 aguas, 2 plantas, abajo para el público, arriba para los ferroviarios que vivían allí, y excepto, pues lógicamente, Soria, Burgos, estación de Salas de los Infantes, que tiene hace poco tiempo, hace 3 meses, pudimos estar allí con los señores de allí viendo su interior. Es enorme, desde fuera no lo parece tanto, pero es muy grande la estación de Salas. En cambio, la de Barbadillo, al igual que los Ausines y otras más, era otro sistema, otra arquitectura unificada de una sola planta prácticamente. Todos tenían además una pequeña estancia donde estaban concentradas todas las palancas para poder mover no solo las señales
de los brazos estos que todavía hay alguno por ahí perdido, menos mal, para dar señal de vía libre o cierre al paso del tren, sino que además se podían mover todas las agujas eléctricas, y luego había unos sistemas alámbricos, para poder avisar a los pasos a nivel de la proximidad del tren. Entonces, el caso de aquí de Barbadillo, lo habéis visto muchos de vosotros, porque en alguna de las fotos que tenemos por ahí está el guardés del paso a nivel, vestido de amarillo. Estoy buscando en qué pared está, pero bueno, ya los habéis visto porque salió en la revista de Amigos de Ferrocarril. Pues eso fue que cuando venía el tren, desde la estación de Salas de los Infantes, en este caso, porque ya de Barbadillo ya no tenía personal, al menos en el año 84 que yo conozco, se le avisaba de que en la proximidad del tren el hombre ya estaba pendiente, porque aparte se sabía los horarios, con lo cual al oír el tren ya que salía de la Revilla, ya bajaba lo del paso a nivel, o cuando venía de Campolara estaba pendiente para poder cerrar esa barrera. Hablo concretamente de un tren en el que tuve la suerte de estar, que eran nada menos que 13 coches de viajeros con estas locomotoras que hemos comentado de 120 toneladas y demás. Por tanto, estamos hablando de un ferrocarril que podía tener futuro, para que efectivamente unir la zona del norte amputada de la zona de Santander. Ya sabéis que faltaban poco más de 48 kilómetros para poder enlazar el famoso túnel de la Engaña, el más largo de España, por el que nunca llegó a funcionar un tren. El más largo de España, además. Casi, 7 kilómetros, no me recuerdo. Pues podía haber llevado efectivamente hacia el Mediterráneo muchas cargas, entonces podía haber llevado mucha carga, evitando el paso por otros trayectos mucho más largos que a pesar de todo se siguen haciendo. Habréis leído hace poco en la prensa local que decían que los trenes de Aranda de Duero, que esa es otra línea también con la que estamos peleando los amigos del ferrocarril, podían traer las bobinas o los productos acabados subiendo desde Aranda de Duero, donde la tenemos aquí, desde Aranda de Duero a Burgos, de Burgos a Miranda y por Logroño y tal, para llegar a Santander, al Mediterráneo en este caso. O sea, una vuelta de cuidado. O sea que podían haberse hecho cosas. ¿Qué ocurre? Que en el año 83-84 es cuando se piden los famosos informes de las líneas deficitarias, entre ellas estaba el Santander Mediterráneo, se hacen unos informes y en este caso además hubo un gran problema, y es que se tomó prácticamente por igual toda la línea entera de los 366 kilómetros para hacer el estudio de cierre, lamentablemente, pero si hubiesen seccionado mejor el tramo de Burgos hasta Ciudad de Sante con respecto al resto, con todos los perdones que sea Barbadillo, lo siento mucho, pero posiblemente algún tramo se podría haber salvado. ¿Por qué? Porque en el estudio, después de haberlo mirado nosotros, hemos detectado unos graves fallos a la hora, sobre todo contable, en la que se imputaban un personal determinado a esta línea cuando realmente estaba trabajando en Briviesca, que no pertenece a la línea del Santander Mediterráneo, estaban en Pancorbo, en Torquemada, no sé dónde, y realmente cotizaban a efectos de coste de personal en el Santander Mediterráneo, pero no estaban ahí. Peñaorada no tenía nadie, pues el señor de Peñaorada era el que estaba de jefe de estación en Briviesca. El de otros, en fin, que sí, podríamos ahora comentar, no quiero hacerlo largo, pero lamentablemente se hicieron unos estudios que no eran fieles a la realidad. Solamente un ejemplo y con esto acabo. Había un tren muy conocido por todos, que era el que venía todos los días desde Santelices de Valdeporres, al norte prácticamente de la línea, pero ya se ha ido la diapositiva, hasta se iba a Cataluña llevando la arena del pantano de Arija. Había 4 trenes en circulación para hacer ese servicio. Entre que van, vienen, se cargan y tal, hay 4 trenes circulando en total. Bueno, pues este tren facturaba diariamente 500.000 pesetas por tren. Y sin embargo, según Renfe, solamente facturó en todo un año 20 millones, cuando tranquilamente podrían haber facturado 80 millones reales en la línea. O sea, y fallos como este hubo muchos más. Lamentablemente se cerró, ahí lo tenemos, y
por lo menos nos queda el purito, como decíamos hace unos años cuando estaba todavía el alcalde de aquí, José Antonio, pues comentábamos lo que queríamos hacer del famoso tren de cine. ¿Por qué el tren de cine? Pues porque aquí en esta zona se rodaron, como saben, varias películas en las cuales el ferrocarril tuvo una parte importante, si no como protagonista de las escenas, sí para llevar todo el atrecho que hacía falta. Las petroleras, con Claudia Cardinale y Brigitte Bardot. Luego, el más conocido, el bueno, el feo y el malo. En la zona de Soria, el doctor Zivago. Una de la Edad Media también, que no me acuerdo cómo se llamaba. El Valle de las Espadas. En fin, y luego con los años se hizo una filmación muy buena con la locomotora de vapor del famoso tren de la Presa en la zona de la Revilla, perdón, sí, lo he dicho bien, de la Revilla y demás, de los días del pasado salía Marisol, lo que no me acuerdo es ahora el título y ahí salía al principio durante 4 minutos una escena de la locomotora de vapor, la famosa Mikado, con el tren de la Presa, para encabezar esta escena, que curiosamente luego todo lo demás tiene que estar en la provincia de Jaén, pero sin embargo al principio era el Santander Mediterráneo. De momento con esto lo dejo aquí porque hay más que decir. Perdón, yo me enrollo. Gracias, Temo. Pues aquí nos acordamos también de Milagro de Petito, que aunque no salió ningún tren de verdad, sí, de aquella era adolescente, sí nos acercamos por la estación de la Revilla a ver la grabación, así que muchos de los aquí presentes seguro que se acuerdan. Pues yo, como eso es una intervención libre, haré solamente un recuerdos 2 de Barbadillo, un poco para focalizar en Barbadillo del mercado la ponencia. También, como os decía, recuerdo, mi hermano mayor está aquí, dice, fue a Burgos con mi abuelo en una ocasión y le llamó mucho la atención de este tren tan moderno que pasaba por Barbadillo, que los espejos retrovisores se replegaban automáticamente. Era el año 1984, ningún vehículo tenía esto, lo tienen hoy los coches. Pues cuando subían los pasajeros, paraban en Barbadillo, en la estación que fuese, desplegaba los espejos retrovisores y el maquinista, cuando veía que los pasajeros habían subido, apretaba el botón y los retrovisores se plegaban. Esto era una pasada en 1984. Otro recuerdo de mi padre me contaba que cuando tenía que ir a Burgos en invierno, cogía el tren, que era de noche, para que el maquinista supiese que estaba en el tren, tenía que ir con una linterna. Y entonces daba la luz de la linterna para que el tren que iba, pues en este caso a Burgos, desde Calatayud, lo viese y pudiese parar el tren, ¿no? Son cosas muy curiosas. También bastante curioso, ¿verdad? Cómo nos hemos quedado todos cuando hemos visto que los raíles de Barbadillo han acabado las obras del AVE, del tren de alta velocidad, ¿verdad? Con esa segunda vía que ha tenido. Yo diré que también recuerdo, dando un paseo de los que daba frecuentemente con mi abuelo por la zona de la carretera de Contreras, serían en los años 86-87, paraba algún coche con matrícula de Madrid, un coche bastante buen coche, y preguntarnos que si esa línea estaba cerrada o si pasaba algún tren. Era muy pequeño y mi abuelo dijo que no pasaba ningún tren. Y el que conducía ese coche dijo, esto es una vergüenza, esta línea tiene que reabrirse. Y pensé, pues sí que lleva razón el hombre de este coche de Madrid. Bueno, ya vemos que la línea no se acaba de abrir, ¿no? Entonces, luego también había como un halo, para mí la vía siempre era un halo de misterio, ¿no? Un halo de curiosidad, ¿no? Es verdad que luego durante la adolescencia hacíamos allí botellón y calimochadas, ¿no? Muy buenas antes de ir a las fiestas de los alrededores. Pero bueno, siempre escuchaba como varios mantras de la gente del pueblo, ¿no? De los mayores. Uno de ellos era que la línea no se había acabado por las presiones de vascos y catalanes que creían que la importancia de los puertos de Bilbao y de Barcelona iba a decaer porque iban a construir una línea que hacía el mismo recorrido pero unos 100 kilómetros más abajo, iban a ser paralelas y bueno, que Santander iba a ganar y Valencia iba a ganar sus puertos, ¿no? Y Bilbao y Barcelona iban a perder. Y la burguesía y el mundo de la industria catalán y vasco habían presionado para que la línea no se acabase. Esto es lo que yo escuchaba de los mayores en Barbadillo cuando yo era pequeño y me lo creí. Y también me llamaba la atención que los mayores me decían que la vía se había construido y las estaciones con mucha calidad. Que la habían construido los ingleses. Los ingleses hacen las cosas bien. Y es verdad, si os fijáis en los puentes, los túneles están preparados para soportar doble vía. Tienen los estribos preparados para que la línea fuese una gran línea, con 2 vías, una para
un sentido y otra para otro. Finalmente se construyó solo una vía, no dos, pero estaba preparada para soportar dos. Y es verdad que la calidad constructiva y técnica, como ha dicho Tono Melón, fue excelente. La vía soportaba el peso de los trenes más pesados. Había líneas importantes en España con una calidad de la vía mucho más deficiente, mucho menor que la de Barbadillo. Era una gran línea. Pero la realidad, con el paso de los años, leyendo, bueno, pues creo que la construcción de la línea fue un pelotazo. ¿Por qué? Porque el gobierno subvencionaba la construcción de la línea a la empresa concesionaria y pagaba un dinero por cada kilómetro. Pagaba por cada kilómetro 654.000 pesetas, subvencionaba al Estado a la constructora. 654.000 pesetas por cada kilómetro, independientemente de que el kilómetro fuese en llano o en montaña. Evidentemente es más barato construir en llano. ¿Qué hizo la empresa? Solo construyó los kilómetros más sencillos, en los que era mayor la subvención que le pagaba al gobierno que lo que le costaba construirlo. Nunca construyó la parte difícil, nunca llegó a Santander, porque allí el precio del kilómetro se disparaba. La compañía Santander Mediterráneo estuvo jugando al gato y al ratón durante todos los años que pudo para no acabar la línea. Luego llegó la guerra civil y luego llegó la nacionalización de las líneas. Antes las líneas eran privadas, no existía Renfe. Cada línea era un negocio privado. Llegó el año 1941, creo que día mi cumpleaños, el 23 de febrero, cuando se creó Renfe, en 1941, y las líneas ferroviarias privadas desaparecieron. Este punto, cuando llegó la República, se judicializó, llegó a los juzgados. ¿Por qué lo construyeron los ingleses? Como os he dicho antes, qué curioso, ¿no? Lo construyeron los ingleses. Porque la empresa que montaron para el pelotazo la tuvieron que montar fuera de España, la montaron en Inglaterra. Mirad, tengo aquí unas acciones. Estas son las acciones originales de la Anglo-Spanish Construction Company Limited. Es la compañía británica que construyó el ferrocarril de Barbadillo. Aquí tenemos un certificado que dice que un tal Richard Harry Wagner, que vivía en Drapers Garden en Londres, he mirado en Google Maps, esto es la mina de oro de Londres, es lo más caro de Londres. Aquí un ricachón de la época de Londres compró 125 acciones de la compañía que iba a construir el ferrocarril de Barbadillo. Bueno, detrás de esa compañía estaba gente de la realeza de España, de rey Alfonso XIII, personajes, cargos militares españoles. Esta gente es la que al final, testaferros, la que cobraba el dinero que ingresaba a la compañía por construir, la subvención que tenía la compañía por construir cada kilómetro. Insisto, 654.000 pesetas por cada kilómetro y probablemente un kilómetro en Barbadillo costaría 300.000 pesetas, 400.000, a lo sumo 500.000. Es decir, se sacaron a 200.000 euros limpios la constructora por cada kilómetro de Burgos, Soria, ¿sabes? Sin embargo, la parte difícil nunca la construyó, nunca le interesó, porque ahí perdía dinero, ¿no? Entonces, tenía que dar nada más, si me permitís, y ya acabo. Eso es un poco un jarro de agua fría a la historia ¿no? del mito de la línea. Evidentemente, que a catalanes y a vascos no les haría mucha gracia una línea que haría la competencia a la línea entre Bilbao y Barcelona. Pero ese no fue el motivo principal de que la línea no se acabase. El motivo principal fue pues, que fue un pelotazo. Y respecto a las vías verdes, yo sé que hay muchos defensores, pero no sería transparente con vosotros si no manifestase mi opinión real sobre las vías verdes. A mí me da mucha pena que no pase el ferrocarril, más aún en la época de la sostenibilidad. Para mí la sostenibilidad pasa por un transporte ferroviario electrificado, pero sobre todo, ¿por qué? Porque si os dais cuenta, cada vez son más los ayuntamientos que se han echado atrás, que han reconocido el error cuando han admitido, cuando han querido vías verdes en sus pueblos. Lo podéis ver en la prensa, meteros en Google y poned ayuntamientos que ya no ven con los mismos ojos las vías verdes. ¿Por qué? Lo ha comentado Hernán, hay que mantenerlas. Burgos no tiene el clima de Alicante. Es difícil ver a una persona hoy con un grado y medio, con una bicicleta, en Barbadillo del Mercado, por una infraestructura que os aseguro se dejará de mantener. Llegará una administración que no quiera poner lo necesario para mantener la vía verde. ¿Y sabéis lo que tenemos? La nada. O sea, la vía verde para mí es la nada. Se levantan las vías, se ponen un poco de grava
y a cabo de 5 años la maleza y las zarzas lo ocupa todo y ya no quedará nada de la vía, ni para bicis, ni para trenes, ni para nada. Esa es la realidad. Me puedo estar equivocado, algunas vías verdes funcionan, pero las que están cerca de grandes ciudades, climas benignos, sitios más turísticos, ahí puede funcionar, pero yo no confío mucho en las vías verdes y muchos ayuntamientos tampoco. Los que antes confiaban, hoy no. Y luego ya, para acabar esta intervención, deciros que aunque la línea se cerró oficialmente el 1 de enero de 1985, sí ha habido circulaciones especiales en este tramo. Yo me centro en este tramo porque es el que nos interesa, ¿no? Burgos-Soria. Ha habido el GIRE, que era el gabinete de información de Renfe, hizo un viaje por toda la línea y después de cerrada hay documentos gráficos, hay un vídeo que está colgado en la página web del Santander Mediterráneo, que lo podéis ver, sale Barbadillo desde la cabina de ese tren, creo que era el año 86, pues podéis ver perfectamente lo que veía un maquinista entre Burgos y Barbadillo o entre Burgos y Soria. Podéis elegir el tramo que queráis, que está en la web del Santander Mediterráneo, lo podéis ver. Esto es un viaje especial con la línea ya cerrada, pero hubo un momento totalmente para mí mágico que fue el 23 de enero de 1987. El 23 de enero de 1987, con la línea cerrada hacía más de 2 años, sin ningún mantenimiento, por lo espectacular de la línea, Renfe decidió hacer un reportaje fotográfico del tren más emblemático de la compañía, que era el Talgo Pendular, un Talgo Pendular que hacía servicio Madrid-París con camas. Ese tren Renfe lo metió en el tramo entre Soria y Burgos para hacer un reportaje fotográfico en plena nevada, con nieve, pinos, por la espectacularidad del sitio del paisaje. El tren no pudo pasar desanonado y agua por varios motivos. Aparte de la nevada, había corrimientos de arena y no podía circular más adelante. Ese tren fue pasado por Barbadillo, se quedó en la zona de San Leonardo y hay unas fotografías preciosas del Talgo Pendular el 23 de enero de 1987. Este sería que todo hicimos un calendario, ¿me acuerdas? Hiciste un calendario en su momento. Este tren es espectacular, realmente. Para mí lo pongo en el nivel de mágico. Nieve, la zona de la Sierra de la Demanda, con pinos y un tren carismático, uno de los trenes y los más emblemáticos que tenía Renfe. Era un tren, se podía decir, de lujo. Y os recuerdo, la línea de Barbadillo llevaba casi 3 años cerrada. Pues aún así, Renfe, por la calidad de la vía a la que hacía alusión Tono Melón, no tuvo dudas de que no había ningún problema en que el tren más emblemático de Renfe circulase por ella para hacer un reportaje fotográfico, ¿vale? Y ya con eso acabo. Solo quiero deciros que la línea es espectacular. Sí, es espectacular el paisaje que se ve desde la línea. Y yo creo que ese es el recurso que hay que potenciar. O sea, que el tren no va a volver a pasar, ¿eh? Entonces, en lo de la vía verde, a mí las vías verdes me interesan relativamente porque no soy ciclista y no paseo. Y cuando salgo al campo salgo a otras cosas y me gusta otro tipo de actividad. Pero si no se hace una vía verde, desaparece todo el trazado del ferrocarril. Ya prácticamente ha desaparecido en muchos sitios y en pocos años no quedará nada. Y se irán abajo infraestructuras, como digo, importantes e interesantes como son los puentes. Y es decir, ese trabajo de hacer la vía verde lo asumiría seguro el Ministerio de Medio Ambiente, como lo ha asumido toda España. El mantenimiento, es verdad que luego hay un mantenimiento que no hacen, que deberían hacer, pero no hacen los ayuntamientos, y al cabo de los años, pues de nuevo el Ministerio, a través de Renfe, se encarga de hacer una limpieza, que tampoco costaría mucho, que simplemente desbrozar y que no se lo coma la vegetación. En cualquier caso, es una decisión también del propio ayuntamiento y de los propios vecinos de Barbadillo. Pues si no quieren vía verde, pues no habrá vía verde y ya está, pues desaparecerá. A mí me preocupa, como digo, el patrimonio. Y de hecho, las únicas estaciones que se conservan en estos momentos razonablemente son las de Victoria Alpina y las de Radanero, porque las tienen unas personas que las quieren convertir o las están convirtiendo o ya son casas rurales. Están en un entorno bonito y no sé cómo funcionarán, pero el otro día hablé con uno de los propietarios y yo le animaba
no por el negocio, sino porque son las únicas estaciones que no han desaparecido, bueno, hay alguna que hay cerca de Burgos, Ojoa y demás, ¿no? Entonces, el problema es que lo que no se cuida desaparece. Y de nuevo vuelvo a insistir en esa importancia de mantener un patrimonio que puede servir para atraer turismo y para atraer visitantes por unos a la zona. No hay otro futuro. O sea, si es que no nos vamos a engañar. El tiempo ha cambiado, la historia es como es. Se acabó Roma y conquistaba todo el mundo. Y se acabó el imperio hispánico, donde no se ponía el sol. Y se han acabado los castros, y se han acabado todas las civilizaciones. Y ahora mismo estamos totalmente en un periodo en el que a lo mejor tuvimos otro cambio fundamental. Entonces, ir contra la historia es como los castores que hacen presas en los ríos. Al final el río se lo termina llevando. Por eso digo que intentar salvar lo que se puede, intentar salvar el patrimonio, intentar salvar las infraestructuras, las imprescindibles. No se puede mantener todo. Si hay señales y se han podido rescatar, pues bueno, pues gracias, ¿no? Me parece que aquí en Campo Lara, no sé dónde, pues han rescatado algunas, las han puesto ahí. Bueno, digamos que esa es una posibilidad que yo veo como la mejor de cara al futuro. Si es que esto del tren, claro, es muy complicado y muchos aquí en este ambiente ferroviario. Hablar de trenes, en estos momentos no hay gobierno que no piense en el área y que no haya desechado las líneas tradicionales. Y por otra parte, los usuarios, pues es que es un poco golosos. ¿Qué quieres que te diga? Cuando se cerró el Santander Mediterráneo, tenía 4 viajeros diarios de media. ¿Sabéis cuántos empleados había en las estaciones, en los pasos a nivel? En cada tren, un conductor, un ayudante, un revisor. Es que la historia es así, no estoy defendiendo el cierre, pero se podía haber potenciado y había funcionado de otra manera. Pero la gente decidió comprarse en coche. Y ahora la gente, pues es que viaja en avión. Y viaja en AVE y viaja en todo. A mí me da pena, es decir, porque vas viendo cómo se duplican infraestructuras que a veces no tienen mucho sentido. Pero bueno, desgraciadamente es así, porque los tiempos cambian. Yo mañana me montaría una fábrica de proyectores como este que tenemos aquí, que ha sido una maravilla, porque ya se va a tener una pantalla de ese tamaño que vale la mitad del proyector. Y quien dice eso, pues no, yo no pondría una fábrica de telefax, ¿se acuerdan de aquel fax? Qué cosa maravillosa, que mandaba los documentos de un sitio a otro. Pues no, es decir, ya, pues, y por ahí yo creo que van un poco las cosas. Y van a terminar con la amargura. Les voy a contar una anécdota que seguramente no conocerán. ¿Saben ustedes que Salas de los Infantes es ciudad? Ciudad, no, ciudad milenaria no, era localidad milenaria, pero es ciudad desde hace más de 100 años. ¿Y por qué es ciudad? Porque el cardenal Benllió acudió a la visita en esta ciudad, bueno, acudió con ese motivo del correo, pero había acudido antes también con otras cosas, con los infantes y tal. Y entonces su pregón dijo, en esta ciudad de Salas de los Infantes, y lo repitió 20 veces. Era muy amigo del rey. Alfonso XIII dice, oiga, ¿qué me ha pasado? Dice, que he ido a Salas y me han dicho, mire, no es ciudad, es villa. Y dice, esto no puede ser. Dijo Alfonso XIII, no hay ningún problema. Simón de Petro le dijo, que sepáis que por eso es ciudad. Así que a lo mejor si lo pedís desde Barbadillo, pues también lo conseguís. Si también sale un ministro por ahí, pues ya sabéis que se consigue. Próxima ciudad, Barbadillo, hay que buscar contactos, ¿no? Pues muchísimas gracias, la verdad es que es apasionante el debate porque tiene diferentes perspectivas y yo por lo menos me lo estoy pasando genial. Pues también pasamos ya a ir cerrando, también si alguien desde el público quiere hacer alguna aportación breve, pues también ahora pasamos el micrófono. Pero bueno, también si queréis comentar algo más, porque también me parece pues, muy interesante lo que habéis ido comentando, ¿no? de la visión del pasado, pero también del futuro, ¿no? De las diferentes perspectivas, el valor que tiene como patrimonio cultural, patrimonio histórico, como recurso turístico, mirando al futuro. También me parece muy interesante lo que comentaba Miguel sobre el uso de algunas estaciones. Aquí ya sabéis que se usa para guardar a los caballos y también tenemos la información que se va a renovar ese contrato y seguirá con ese uso. Así que, Tono, si quieres también aportar algún otro dato para ir cerrando. Pues del futuro poco se puede decir.
nosotros, insisto, como amigos de ferrocarril y defensores del ferrocarril, siempre hemos estado en contra de las vías verdes. La prueba es que aquí, en esta zona, incluso en la zona norte de la provincia, ha dado buenos resultados porque tiene una utilización muy baja, no crea empleo, que esto hay que dejarlo muy claro, al contrario, es una generación de gastos para los ayuntamientos. Hace ahora un año más o menos, todos los ayuntamientos de la comarca aquí de Lara, Campolara, no sé cuántos de Lara y de Lara y de Lara, se quejaban de que, claro, son pueblos que tienen muy pocos habitantes y tenían que pagar un alto coste por el mantenimiento de esa línea que no podían hacer. Querían que alguien superior a ellos se hiciese cargo de este coste, de meter una desguazadora, aplicar algún herbicida o lo que fuera para que la línea estuviera, o la vía, el camino, mejor dicho, estuviera limpio. Tenemos el caso de la línea del tramo preservado entre Salas de los Infantes y Castillo de la Reina, esos 9,8 kilómetros que tenemos allí, que analizándolo con los ayuntamientos correspondientes de Salas y de Castillo, vimos que efectivamente en la zona esa hay caminos sensiblemente paralelos y cercanos a la vía, por lo tanto, como decía un concejal, ¿para qué queremos más caminos si ya tenemos muchos en toda esa zona? Hay un tramo completamente que va pegado a la carretera entre Salas, donde está la fábrica de Kronospan, que podría ser, entre comillas, un posible futuro para la línea, pues está el camino a 8, 10, 12 metros. La propuesta que ha hecho Arpafer, junto con el Ayuntamiento de Salas, a las entidades superiores, léase Adif, Traxa, etcétera, consiste en aprovechar esos 18 metros de dominio público que tiene la anchura de la línea para que quepan la vía del tren, la actual, la que está ahí, que sigue estando en buen estado porque para eso hemos pasado una vez por allí con nuestras locomotoras y aguanta perfectamente, y han dado el camino de la llamada Vía Verde, que es una senda para caminantes, pero bueno, manteniendo a quien tenga. Ojo, insisto, que el trabajo, el coste de todo le cae a los ayuntamientos correspondientes. A un ayuntamiento como Salas de los Infantes le toca pagar 500 euros al año por cada kilómetro de vía, que tiene cerca de 5 kilómetros, más luego el mantenimiento. Para que pasen 200, 300 personas al año les merece la pena. No, una persona conocida nuestra que trabaja en la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y es de La Revilla, nos decía, si aquí pasan por La Revilla 100 personas al año, ya nos damos con un canto en los dientes. Y un amigo del ferrocarril muy amante del ciclismo, que es vicepresidente de la Asociación de Soria, nos dice que no se atreve a venir por aquí porque encima pincha continuamente las ruedas de la bicicleta. Dice, yo ya no vuelvo a pasar por Salas de los Infantes, el día que vaya a veros vendrá en un coche. Es decir, el futuro ese no es. ¿Cuál es el otro futuro que puede tener? Lo que lanzaba un poco el tema de Kronospan. ¿Qué ha pasado recientemente en Burgos? En Burgos ciudad se ha hecho un ramal nuevo el año pasado de 6 kilómetros que va desde la estación de Villafría, rodeando por el norte la pista del aeropuerto para bajar hasta la Nacional 120 y cruzar a Kronospan. Kronospan allí tiene una playa de vías que todavía no ha estrenado más que el día de la inauguración en el mes de septiembre pasado, con la idea de llevar unos cuantos trenes a la semana, sobre todo de productos químicos que se generan, como aquí las resinas, etcétera. No me preguntéis exactamente qué es lo que desprende la madera cuando se trocea y se hierve y se cuece, perdón, esa es la palabra. Y alguna vez decíamos, ¿y por qué no se podía hacer llegar también la vía desde Sarracín hasta el polígono de Salas para poder llevar trenes de verdad? Ya no habría que comprar terrenos industriales ni nada. El camino está hecho. Lo único que habría que poner sería vías, consolidar vías traviesas y el balasto, que es la piedra que hay abajo, y consolidar los pasos a nivel con pasos superiores, etcétera. Eso podría llevar un coste medio del orden de 3 millones de euros por kilómetro, lejos de los 18 millones que ya cuesta las líneas de alta velocidad en este país. Yo solamente lo dejo y ya está. Gracias por haber sido tantos, muchísimas gracias. Esta es la estación de Salas. Sí. Del año pasado.
Esta es la estación de Salas de 2024 del Tono. Vemos la estación cada vez en estado más decrépito. El patrimonio del Santander Mediterráneo está desapareciendo. Dentro de unos años no quedará nada. Hay muy pocas estaciones, como decía Miguel, en uso. Sus moradores acabarán falleciendo. No sé si sus herederos la mantendrán o no. Cojoba, que pasa a nivel de Ortiguela, Ontoria, son casos muy contados. El resto está desapareciendo la línea. Dentro de poco se los recuerdo. Pero yo estoy enamorado de ella. Estoy enamorado de mi pueblo y yo quiero que mi pueblo tenga tren y mi pueblo tenga estación. Aunque no lo tenga, yo en mi imaginación y en mi deseo lo va a estar hasta que me muera. Esta es la estación de Salas y esta la estación de Salas que yo quería ver como Barbadillo. ¿Veis? Año 1963. Se aprecia muy bien el monte de Contreras cuando se rodó la película de Sartil. Fijaros, llena de locomotoras, una estación con vida, una vía cuidada, una estación reluciente. Este es el ferrocarril que yo quiero y este es el que tenemos. Entonces, es un poco para la reflexión, ¿no? Y como un par de 11 días, 11 días, y como el local, otro apunte más de Barbadillo, también recuerdo oír que gente de Barbadillo que trabajaba en la antigua fábrica TAM de Salas, de tableros aglomerados, eran usuarios del ferrocarril para ir a trabajar a la fábrica de TAM en Salas. Y recordaros que las minas de carbón que existieron en Contreras también fueron usuarias del ferrocarril en Barbadillo. Se cargaba mucho carbón de Contreras y se transportaba por ferrocarril. Y deciros que también hubo circulaciones especiales en Barbadillo, aparte de la guerra civil, que fue una línea muy importante en el movimiento de tropas del bando sublevado. Hubo también circulaciones especiales, algún viaje a Lourdes también con enfermos, fijaros qué curiosos, pasó por Barbadillo. Y deciros que, se nos iba a olvidar a todos comentarlo, la línea no se acabó ya en la dictadura de Franco. La línea original, la entidad privada Santander Mediterráneo, la compañía, había desaparecido, todos los ferrocarriles se nacionalizaron y las antiguas líneas privadas conformaron Renfe en 1941. Y Franco sí quiso acabar la línea, había que hablar mucho de esto, pero bueno, las obras en el pueblo de Santander continuaron en los años 50 y principios de los 60. Pero el régimen tuvo que dejar la construcción porque, bueno, había unos informes del Banco Mundial en los que se comprometían créditos a España. Una de las condiciones que ponía el Banco Mundial para financiar al gobierno de Franco era que el gobierno debía de paralizar aquellas obras que el Banco Mundial estimaba que iban a ser extraordinariamente deficitarias. Entonces el gobierno de Franco se vio obligado a paralizar las obras y hasta el día de hoy. Estudios muchos para acabar la línea, pero ya vemos que ni se acabó la línea y bueno, y nos han acabado levantando las vías que yo creo que tampoco no hacían ningún daño a nadie y bueno, han levantado las vías, por lo cual pues, el patrimonio acabará probablemente desapareciendo al completo y esto será un recuerdo en 20 o 30 años. Bueno, para finalizar, hemos visto la estación de Salas de los Infantes, que es una maravilla. En fin, aquí veo que hay muchas canas, hay gente más joven, pero hay unos niños. Y estos niños dentro de 50 años verán cómo ha desaparecido también la estación de Salas de los Infantes y todo lo demás si no se actúa a tiempo. No conviene, repito, llorar sobre la leche de la mano. Hay que mirar al futuro y hay que salvar lo que se pueda y lo que merezca la pena. Y bueno, está muy bien. Yo también, la nostalgia, a mí me gustan mucho los trenes y me gustan mucho los pasar y me encantaban sobre todo los de Japón. Pero la realidad es la que es y si no se actúa a tiempo termina desapareciendo todo. No digo más. Muy bien, pues yo creo que merece la pena un aplauso para cerrar y también, como decía antes, si alguien desde el público quiere comentar algo, pues es el momento. Si alguien quiere hacer alguna aportación, pues fenomenal. Si no, pues lo damos por terminado. Ha sido un auténtico placer, la verdad, tener
a tres ponentes de vuestra altura, con tantas aportaciones muy interesantes, la verdad, con datos que yo la verdad que no conocía y nos han enriquecido a todos, y un poco también las diferentes perspectivas que tenéis Sí, este tren es muy interesante, ¿no? Porque es de Canuto, que lo cedió al ayuntamiento, y también pues, lo que hemos querido mostrar aquí. Ahora, si os parece, hacer una foto con él. Perdona, creo que su intención es donar, porque era ferroviario, medición, y los hacía ahí. Y creo que tenía intención, bueno, con toda la ayuda, de donar a la asociación y hacer una exposición de los trenes que tiene. Pues fue un bonito recuerdo que nos dejó, que lo hemos visto casi por casualidad en el ayuntamiento con el alcalde, y dije, esto no hay que aprovecharlo y mostrarlo ahora, y es un bonito recuerdo al difunto Canuto, que pues eso, tiene su recuerdo. Así que nada, si os parece, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias a todos por venir. La verdad que, como digo, es una pasada que hayáis venido tantos. El año que viene, viendo que hay mucho interés, pues volveremos a hacer una charla en la invernada. Ella será la invernada número 14. También ayer fue también espectacular el canto de las marzas, la mañana por la ruta, la comida, que esperemos que os haya gustado, y nada, pues ya hoy no hay marzas porque lo hicimos ayer, y nada, en fin, muchísimas gracias a todos y disfrutad.